No hay ni señas y capaz que ni se conectan siquiera. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Inge, una cosita. La anterior semana no nos pudimos conectar porque están haciendo, creo que, cambios en los postes y nos dejaron sin luz todo el día. Están las clases, está ahí. ¿Mande? Desde que revisen la clase. Sí, ya le estábamos revisando ya. Hoy también se fue, pero nos tocó ir a poner recarga. Entonces, Los compañeros no les han dicho nada. no, Inge, pero ahorita escribo al grupo para decirle que ya estamos conectados.
Como es el Jesse, él se sabía conectar más antes. No sé, ahorita ya le escribo yo. Dicen, pero los otros compañeros tampoco creo que se están conectando, o sí se están conectando. ¿Cuáles otros? Los que se estaban quejando. Ah, no. ¿Qué también será? Dicen que ellos no podían el sábado, por eso cambiamos. Por eso y no podían el sábado y tampoco se Sí, conectan, más lo que hicieron bulla. claro, entonces tampoco se llegó a un acuerdo sobre eso. Que no se pueden conectar el sábado y el sábado estaban diciendo que no han podido conectarse. Ese es el asunto. Yo ahorita también escribo a los chicos, pero no responden, Lin. Ya creo ya se conectó Jesse. Sí, ahorita en el Jesse. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, continuemos nosotros, continuemos. Allá ya, ahí sí ya cada cual tiene que ver. Ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos la clase anterior? Entonces, revisarán. Porque estamos nosotros ya terminando para entrar a otro capítulo. Ya. Nueva situación, a ver cómo era esto. Ya, entonces hicimos un primer ejercicio del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. Y luego también hicimos el otro ejercicio. Ya vamos a determinar estos ejercicios que hicimos. Entonces, en el segundo ejercicio nos faltaba, se quedó hasta la conclusión de los efectos de cambio en el pasivo corriente. Entonces, nos falta únicamente el resumen de los efectos combinados del activo corriente y del pasivo corriente. Estos efectos combinados. Entonces teníamos nosotros aquí el detalle o concepto. Más acásito aquí creo que teníamos. Cambio. Ya. Pongamos aquí, ¿no? El cambio en utilidades o rentabilidades. Y el último, el cambio en el capital de trabajo. No importa esto.
Bien, entonces aquí simplemente lo que pasamos son las conclusiones que hemos hecho. Los datos respectivos de las conclusiones que hemos realizado. Entonces tenemos la conclusión del activo corriente. Del resumen de efectos de cambio en el activo corriente. Esta conclusión pasamos. Dice, al aumentar el activo corriente. Entonces aquí ponemos aumento del activo corriente. En relación al activo total. Ya, nada más. Al aumentar el activo corriente con relación al activo total. Dice la rentabilidad disminuye en menos 78. Entonces, donde dice cambio en utilidades o rentabilidades, ponemos menos 78. Si simplemente transcribimos, nosotros ponemos cuantificando lo que dice la conclusión. Disminuye menos 78. Y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 600. Entonces ponemos aquí capital de trabajo más 600. Por eso resumen nada más. Y tenemos el otro, la otra conclusión del pasivo corriente. Dice al aumentar el pasivo corriente. Entonces acá ponemos aumento del pasivo corriente en relación o con relación al activo total. Ya, ¿qué dice aquí? La rentabilidad aumenta. Entonces aquí aumenta en más 47,25. Entonces aquí ponemos con más 47,25. Y luego dice, y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye en menos 450. Vamos a poner aquí menos 450. Por eso resumen, lo que estamos es cuantificando la conclusión, poniendo los datos que hemos obtenido en la conclusión. Tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Y el total. Ya hacemos esa operación, ¿no? Menos 78 más 47,25. Esto da igual a menos 30,75. Igual acá 600 más 600 menos 450. Entonces nos da más 150. Normalmente hacemos la operación conservando los signos que tienen. Nada más. ¿Sí?
Y procedemos a hacer la conclusión general. Igual ponemos lo que dice aquí, ¿no? Lo que dice en el resumen ponemos, pero con los totales respectivos. Entonces ponemos al aumentar el activo corriente. Y al aumentar el pasivo corriente. Respecto al activo total, la rentabilidad entre paréntesis utilidad, el total disminuye. Si es con negativo, disminuye. Si es con positivo, aumenta. La rentabilidad disminuye en menos 30,75. Y el riesgo disminuye porque el capital de trabajo aumenta en más 150. Lo que hemos escrito aquí, que pasamos las conclusiones, realizamos la conclusión general. Simplemente aumenta el activo corriente, disminuye, aumenta el activo corriente y aumenta el pasivo corriente con relación al activo total. Sí, vemos aquí que la rentabilidad disminuye en menos 30,75. Y el riesgo también disminuye porque el capital de trabajo aumenta en 150. Aumenta en más 150. Entonces tenemos ahí terminado estos ejercicios referentes al capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo, a través de los efectos de cambio que se producen en el activo corriente y en el pasivo corriente. Entonces ya les voy a indicar lo referente a lo que tienen que hacer las tareas sobre este tema. Entonces ahora pasamos nosotros a la presupuestación de los gastos de capital. Este es otro tema, ¿no? Entonces los gastos de capital hacen referencia a la inversión que realizan las empresas en los activos fijos. Y lo que se llama esta inversión en activos fijos, la renovación de los activos fijos. Entonces, dentro de las empresas tienen o destinan, este es un programa, ¿sí? que contempla dentro de los presupuestos, pero a largo plazo, en los presupuestos a largo plazo. Porque como los activos fijos son costosos, su renovación, su cambio también requiere de tiempo y también de recursos.
Entonces, contemplará en diversos años la asignación a través de los presupuestos para renovar estos activos. Entonces, en esta parte de la renovación de estos activos, que aquí tenemos. Los gastos de capital, así se llaman las inversiones en activos fijos y al final es un gasto. Entonces, ¿qué destina la empresa para adquirir? Activos operacionales, también conocidos como activos productivos, los cuales mediante su uso o su utilización van a generar futuros ingresos para la empresa. Y también como es nueva tecnología, nuevos cambios de los activos fijos también permiten reducir futuros costos. ¿Sí? Entonces estos gastos de capital comprenden, como les decía, la renovación de los activos fijos, propiedades, muebles, plantas, equipos, etc. De los activos fijos generalmente tangibles. Ellos tienen su valor, su característica, cada uno de ellos y tienen su valor. Y son costosos, muchos de ellos son costosos. Va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, el activo fijo, lo que se hace aquí es esta presupuestación de gastos de capital. ¿Sí? Es decir, destinar un dinero para invertir, valga la palabra invertir, o renovar un activo fijo tangible. Entonces, por ejemplo, tenemos los terrenos. Esos son activos fijos tangibles. Sino que aquí la característica, y eso tiene que establecer la empresa, no es que puede desperdiciar dinero la empresa, tiene que invertir en activo fijo productivo. ¿Cuál es un activo fijo productivo? Es aquel bien que mediante su uso, su utilidad, le va a generar ganancia a la empresa, le va a generar ganancia. Entonces, usan ese activo, utilizan ese activo. Entonces, por ejemplo, decimos los terrenos, ¿para qué tipo de empresas será activo productivo? A ver, contesten rapidito. ¿Para qué tipo de empresas, ¿sí?, utilizan el activo fijo tangible, los terrenos, como un activo productivo para generar a través de ello, sí, ganancias para la empresa? El agrícola, las empresas Las agrícolas. empresas agrícolas. Las empresas agrícolas, el terreno es el activo fijo productivo, porque ahí va a sembrar, va a utilizar eso para sembrar, sí, y producir. Entonces establece el periodo de cosecha, el periodo de producción y eso vende. Entonces está utilizando ese activo. ¿Y cuánto produce por hectárea? Sí saben establecer, ¿no? Estas empresas agrícolas, la producción por hectárea de cualquier producto, de estos productos agrícolas. ¿Ya? Y así tenemos, por ejemplo, una empresa de transporte, cualquier tipo de transporte. El activo productivo es los vehículos. Si es transporte terrestre, es transporte marítimo, es transporte aéreo. Todo se llama vehículo. Los aviones es un vehículo. Sí, el tren es un vehículo. Un barco es un vehículo. Entonces utilizan eso para generar ganancia. Entonces estamos viendo a simple criterio que estos activos son costosos. ¿Sí? Estos activos son costosos. Y llega un momento en que se tiene que, por las características de la empresa, por el crecimiento de la empresa, por las nuevas tecnologías muchas veces. Entonces tienen que renovar, tienen que cambiar estos activos o tienen que ampliar los activos. Sí, la maquinaria es otro de los activos productivos.
Entonces, la maquinaria, las empresas industriales, la mayor parte, ¿no? Toda empresa industrial tiene maquinaria. La maquinaria es costosa. Entonces, la maquinaria se va desgastando por el tiempo y por el uso. Llega un instante que hay que renovar, hay que cambiar. Entonces, aquí tenemos este documento el cual define de los gastos de capital. ¿Qué es un gasto de capital? Es la inversión, el destino de dinero, el destino de recursos para invertir, para renovar, para cambiar un activo fijo productivo. Y estos generalmente no son, generalmente son proyectos grandes. Son proyectos grandes que se van estableciendo. Y a nosotros a establecer esta renovación de los activos fijos, aquí vamos a manejar lo que se llama las entradas de efectivo relevantes. Que en definitiva es decir, el efectivo líquido que vamos nosotros a obtener el momento en que renovemos el activo fijo actual que tiene la empresa. Y para lo cual nosotros tenemos dos métodos para determinar las entradas de efectivo relevantes que se llama o el efectivo líquido, el flujo de efectivo líquido. Entonces tenemos aquí dos métodos para determinar estas entradas relevantes de efectivo. Tenemos el método que se denomina de desarrollo de datos y tenemos nosotros el otro método que se denomina el método abreviado. Y aquí, como les digo, nos vamos a establecer la diferencia que queda del flujo líquido de efectivo una vez que se renova, se cambia el activo fijo. No es más que dice la empresa, llega un instante que tiene que cambiar, tiene que renovar sus activos fijos. Por lo general, como les digo, estos activos fijos al ser renovados es por lo general a largo plazo. No es a corto plazo, que por ejemplo, si hablamos nosotros de infraestructura, una edificación. Entonces hay empresas en las cuales, de acuerdo a sus características que tienen, deben construir, deben ampliar o deben trasladarse a otro lugar a construir una nueva infraestructura o a comprar una nueva edificación, porque la que tienen ya les va quedando pequeña dentro de su negocio. Entonces vamos nosotros aquí a establecer ya la parte práctica de estos métodos que tenemos para la renovación de los activos fijos. Espérenme un segundito. Ya, y ahí sí estoy trayendo a mi chavinita. Bien. ¿Quién les quiera? Está lloviendo. No, yo, Cállate, mamá suya, está lloviendo. lloviendo. Sí, calladito. Ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Ya en la parte de lo que son las empresas, ¿no?
Entonces las empresas hacen una evaluación del activo fijo. Por ejemplo, una empresa de transporte terrestre. ¿Sí? Ese transporte, esos vehículos ya están deteriorados. O sea, se han depreciado por el tiempo y por el uso. Entonces llega un instante en que se tiene que cambiar. Se tiene que renovar eso. Y entonces vamos nosotros a poner aquí. Ya vamos a poner el ejercicio respectivo. Sino que vamos a poner cada uno de estos dos. Hay dos métodos, ¿no? Hay dos métodos para la renovación de los activos fijos y para determinar las entradas relevantes de efectivo. Esto solo se establece en la renovación de los activos fijos tangibles. Esta renovación. Entonces, estos métodos aquí, como dos métodos, como les decía, ¿no? Entonces, tenemos el primer método, que es el método de desarrollo de datos. Este método de desarrollo de datos. Entonces, aquí los pasos o el procedimiento son los siguientes. Esto es parte del proceso que se establece, ¿no? Ya la forma práctica. Entonces, el primer paso. Determinar la inversión inicial o neta. Determinar la inversión inicial o neta. Entonces, son como fórmulas que se van aplicando de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos que la inversión neta va a ser precio el precio del nuevo activo más el costo de instalación más el costo de instalación. Y menos el precio de venta. Del activo actual. Entonces aquí lo que se recomienda es que el activo que tienen actualmente la empresa, cuando va a ser renovado, que vendan. Así le den un valor bajo, ¿no? Así le den un valor considerado un poco bajo, pero al fin saque algún beneficio. ¿Sí? Algún beneficio. Entonces, los vehículos pueden venderlos. La maquinaria pueden vender, los equipos pueden vender. Y así sucesivamente de estos activos fijos. Esto es aquí, simple es entonces esto va a ser igual a la inversión inicial o neta. Inversión inicial o neta. Entonces vamos a poner, primero vamos a hacer el método de desarrollo de datos. En ambos métodos, ¿sí?
las entradas relevantes de efectivo van a ser las mismas. Entonces existen estas dos alternativas, dos métodos, pero los resultados van a ser los mismos. El segundo paso, determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Entonces esto vamos a aclarar en este punto. ¿Qué es? Ya. Las utilidades proyectadas, determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Por si acaso, si se va la señal, ¿sí? Entonces, como este sistema se sabe ir por uno o 2 minutos hasta que quede grabado la primera parte de la clase, entonces ustedes se vuelven a conectar. No se demoran más de eso. 2 minutos, 3 máximo se demora. Entonces, por favor, volverán a conectar. Entonces, determinar las entradas proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. ¿Sí? Nosotros asumimos que para realizar estos métodos de las entradas relevantes de efectivo, ¿sí? Se asume de que la empresa ya tiene realizados los presupuestos. Los presupuestos con este nuevo activo y con el activo actual que tienen. ¿Qué presupuestos tienen que ellos? Ya estar elaborados el presupuesto de ingresos que se relaciona con las ventas y el presupuesto de gastos. Los presupuestos son estimativos para un periodo futuro de la empresa. Entonces proyectamos el presupuesto, ¿sí?, para un determinado número de periodos. Entonces se asume de que están los presupuestos realizados, como les digo, de ingresos y de gastos. Ahora, ¿por qué decimos aquí determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones de impuestos? Porque aquí lo que estamos tratando es lo relacionado a la inversión, a la presupuestación de gastos de capital que no son más que la inversión en los activos fijos tangibles. Y los activos fijos tangibles por el tiempo y por el uso se van deteriorando. Esto es lo que se llama la depreciación. ¿Sí? La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos tangibles por el tiempo y por el uso. Por eso es que ponemos aquí las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Entonces, ¿esto aquí es igual? ¿Sí? Es igual a los ingresos proyectados menos los gastos proyectados. Es decir, los ingresos que ya se proyectó a través de los presupuestos menos los gastos que también ya están estimados a través del presupuesto. Entonces, esto es igual. Ingresos proyectados menos gastos proyectados. Entonces, en base a los presupuestos que ha hecho la empresa, simplemente nosotros aplicamos esto. Entonces, esto que aquí tenemos son las utilidades proyectadas. Pero son antes de depreciaciones de impuestos. Esto no es nada del otro mundo, esto es simple porque estamos siguiendo un proceso. Un proceso. Sí, pasos relativos. Entonces, esto es igual
las utilidades proyectadas antes de depreciaciones de impuestos son igual a los ingresos proyectados menos los gastos proyectados. Esto, como les digo, nuevamente repito, estos son de los presupuestos ya establecidos por la empresa. ¿Sí? Entonces, el tercero viene a ser, ¿qué tenemos nosotros que calcular? La depreciación. Determinar el gasto de depreciación. Porque la depreciación es una técnica contable, ¿sí? El momento en que se calcula la depreciación se considera como un gasto. Entonces, a través nosotros, simple, una fórmula de depreciación. Entonces, primero tenemos nosotros el activo nuevo, el que vamos a renovar, el activo nuevo. Entonces, para el activo nuevo, la depreciación va a ser igual. Al precio del activo nuevo más el costo de instalación más el costo de instalación, y esto se multiplica por el porcentaje de depreciación, que puede ser el 5%, puede ser el 10%, puede ser el 20%. Y también se calcula para el activo actual. Todos los pasos de estos es tanto para el nuevo activo como para el activo actual. Entonces, para el activo actual, la depreciación ya directamente va a ser igual. Al precio del activo actual, estamos hablando del activo fijo. Precio del activo actual por el porcentaje de depreciación. El cuarto paso es determinar las entradas de efectivo proyectadas. Cuarto paso, determinar las entradas de efectivo proyectadas. ¿Para qué es lo que se hace de cada una del activo nuevo y del activo actual, el que va a ser renovado? ¿Sí? ¿Para qué se hace? Para establecer la comparación con cada uno de ellos y determinar el motivo, el por qué se va a renovar ese activo. Entonces, las entradas de efectivo proyectadas. Entonces, igualmente, estas entradas de efectivo proyectadas
igualmente tienen una fórmula respectiva. Entonces, esto va a ser tanto para el activo nuevo como para el activo actual. Entonces, tenemos, vamos a poner aquí la pequeña fórmula de esto. Utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Aparte dice menos la depreciación. Solo esto es relacionado con el activo fijo tangible. Entonces, se establece, la empresa tiene que establecer cuánto, ¿sí? Estima obtener